y vayan practicando desde ya hacer los cálculos a mano, porque así va a tocar en el examen, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es el estado de flujo de efectivo y este tema ustedes lo pueden leer a partir de la página 66 hasta la 69 del libro de texto Finanzas Corporativas de los autores Brigham y Earhart. Así que el estado de flujos de efectivo les quiero contar que es un estado financiero, como también podríamos decir que es el estado de resultados y el balance general, pero con la diferencia de que el estado de flujos de efectivo es un estado financiero que definitivamente le corresponde a la contabilidad administrativa porque se diseña a nivel interno de la empresa. Solo le interesa su elaboración a los directivos de la empresa, a los propietarios de la empresa, a los accionistas o socios, a los que invierten en nuestra empresa, en general a los usuarios internos. No es un estado financiero, entonces, que vaya a ser requerido por SAT o que nos lo vayan a solicitar por parte de una institución de crédito, por ejemplo. No. Lo digo porque hay instituciones de crédito que requieren estados financieros de la empresa, ¿verdad? Para poder otorgarnos un crédito. Pero el estado de flujos de efectivo no es requerido por ninguna empresa ajena a la nuestra. Eh, y de hecho, para ser muy sincera, si alguna persona o institución tiene a la mano o tiene a la vista el estado de resultados de nuestra empresa y también tiene balance general de nuestra empresa, específicamente un balance general comparativo. Por ejemplo, tiene el balance general del año 2024 y también tiene el balance general del año 2023. Pues esta persona o esta empresa o esta institución podría con bastante facilidad, diría yo, hacer el estado de flujos de nuestra empresa, estado de flujos de efectivo de nuestra empresa. ¿Por qué? Les cuento que este estado de flujos de efectivo se diseña precisamente en base a la información del estado de resultados y del balance general de la empresa. Principalmente en base al balance general comparativo de nuestra empresa. Entonces, lo que quiero decir es que tampoco sería imposible de hacer si se tienen a la mano los estados financieros principales o comunes que vienen siendo el estado de resultados y el balance general. Ahora, este informe llamado estado de flujo de efectivo, lo que nos brinda es información con respecto a cómo se ha generado el efectivo y en qué se ha utilizado también. Nos brinda información con respecto a cómo han sido esas entradas de dinero, por qué tipo de acciones o de actividades se han dado entradas de dinero a la empresa y también por qué tipo de actividades o de acciones se han dado salidas de efectivo de la empresa. Entonces es un informe sumamente importante e interesante porque gracias a un estado de flujos de efectivo podríamos responder algunas preguntas, como por ejemplo,
¿Será que la empresa genera efectivo suficiente para comprar los activos que se requieren para el crecimiento? A lo mejor la empresa necesita ampliar su planta industrial y habría que ver si la empresa genera el suficiente efectivo para hacer algo así o si tal vez tiene que recurrir a deuda. Eso es algo que el estado de flujos de efectivo lo puede mostrar. ¿Será que la empresa genera efectivo suficiente para pagar deuda o para invertir en nuevos productos? Podría ser que la empresa no esté generando el suficiente efectivo, ¿verdad? A lo mejor está sucediendo de que la empresa se está endeudando para pagar deuda. Es una situación que suele ocurrir lamentablemente, ¿verdad? Acudir, por ejemplo, a deuda financiera para poder pagar deuda comercial. Le tengo que pagar a mis proveedores, ya se está venciendo el plazo que me dieron. ¿Qué hago porque no cuento con el efectivo? Bueno, voy a ir a pedir un préstamo a corto plazo al banco. Entonces, habría que ver si la empresa está, em, pues, recurriendo a deuda para pagar deuda, o quizás no es así. Quizás, está acudiendo a sus mismos accionistas, quizás son los accionistas comunes u ordinarios los que están financiando a la empresa y están, em, pues, ayudándola, apoyándola a que se le pague a los proveedores. Pero claro, eso tampoco podría ser, lo óptimo, porque en realidad la empresa debiera de generar por sí misma el suficiente efectivo con sus mismas actividades para las cuales, comprar tendría que generar el suficiente efectivo para poder cubrir esas necesidades, ¿verdad? Eso sería lo ideal, pero a lo mejor no está sucediendo así. ¿Será que la empresa necesita recurrir a deuda para solventar sus pagos a los proveedores? ¿Verdad? Era lo que les mencionaba hace un momento. Así que el estado de flujo de efectivo es un informe financiero que va a necesitar de, bueno, lo que está aquí dentro de este cono, va a necesitar del estado de resultados y va a necesitar del balance general para su elaboración. Y si se cuenta con el estado de utilidades retenidas también, pues excelente, porque este informe también podría darnos datos importantes para poder elaborar el estado de flujos de efectivo. Así que el estado de flujos de efectivo se elabora en base a estos estados financieros que ustedes ya conocen. Bueno, con el efectivo suceden dos situaciones. O entra dinero a la empresa o sale dinero. Pero yo quisiera dejar muy claro de que no siempre se van a utilizar las palabras entrada y salida. Les pido un momentito de permisito. Disculpen. Bueno, les decía que no siempre va a leerse entrada dinero, sino que también podríamos encontrar estas otras palabras. Quisiera saber si me escuchan. Sí, licenciada.
Sí, licenciada. Gracias. Entonces Sí, puede ser, licenciada. gracias, muy amables. Entonces pueden de dinero o les digan origen de fondos, que es lo mismo. O también otro sinónimo puede ser fuente de fondos. O quizás van a encontrar la palabra suministro de dinero o suministro de fondos, que también significa entrada de dinero. O tal vez provisión de fondos. A veces aparece en lugar de provisión de fondos, fondos provistos, pero todo esto se refiere a entrada de dinero. No sé si, no sé si hay alguna inquietud, perdón. Ok. Con la palabra salida, salida de dinero específicamente, nos podemos referir a esto como aplicación de dinero o aplicación de fondos, utilización de dinero o utilización de fondos. También puede ser uso de fondos o podrían encontrar fondos aplicados. A evento con lo que acá abajo son sinónimos de salida de dinero. Em, este cuadro, este cuadro es como la columna vertebral de todo lo que vamos a estar haciendo con este tema. Ya cuando llegue el momento de hacer números, este cuadro va a ser sumamente importante. Eh, hay quienes tratan de memorizarlo, hay quienes lo escriben así en chiquitito a manera de chivo, lo cual considero que no está bien porque miren, yo no estoy en contra de memorizar, pero hay que comprender lo que estamos eh, tratando de memorizar, ¿verdad? Hay que comprenderlo. No es solo de tratar de memorizarlo o ver dónde lo escribimos. Yo he encontrado esto escrito en escritorios, en paredes, pero no se trata de eso, se trata de comprender la información. Si nosotros lo comprendemos bien, no vamos a tener necesidad de estar viendo este cuadro. Entonces, aquí sí necesito muchísimo de su atención y también que por favor comenten la clase del día de hoy con la lectura de las páginas que ya les dije, de las 66 a las 69. De hecho, yo que ustedes tampoco me conformaría con esas 4 páginas. Con respecto a este tema, yo recomiendo mucho también los libros del autor Lawrence Gitman, que explican de una manera también muy detallada este tema y de hecho el lenguaje de Gitman es muy sencillo de comprender. Entonces, vean, ¿qué significa este cuadro? Bueno, hay que analizarlo como una matriz. Por ejemplo, me voy a situar aquí en medio, en donde dice activo, entre paréntesis inversiones. Entonces, la teoría dice que si una cuenta de activo aumenta, ahorita me fui aquí a la izquierda,
Si una cuenta de activo aumenta, eso es una salida de fondos o aplicación de fondos o utilización de fondos. Por ejemplo, si yo compré un nuevo edificio para la empresa, es decir, mi activo aumentó porque la cuenta edificios o la cuenta inmuebles sabemos que es una cuenta de activo, eso significa una salida de fondos o salida de dinero. Aunque ustedes me digan, pero tal vez lo vamos a estar pagando a plazos, a cuotas a lo largo de, qué sé yo, 20 años, como sea. El asunto es que es una salida de fondos. Si una cuenta de activo aumenta, entonces es una salida de fondos. Por ejemplo, del año 2023 al año 2024, una cuenta de activo que se llama inventarios aumentó. Tal vez mi inventario de mercaderías estaba en 100,000 quetzales en el 2023, pero ya para el 2024 es de 5 millones. Entonces, ese aumento de mercaderías en mis inventarios significa que hubo fondos aplicados o salida de dinero. Aunque ustedes me digan, es que mis proveedores me dan crédito, no se los tengo que pagar todavía, no importa. Ese dinero va a tener que salir de la empresa. Entonces es una aplicación de fondos. Pero si, por ejemplo, la cuenta del activo disminuyera, vamos a suponer que tengo una cuenta de activo que se llama inversiones a corto plazo. Esa cuenta, que de hecho es de activo corriente, significa que yo compré títulos, vamos a suponer que yo compré pagarés, perdón, compré pagarés, compré pagarés, como son al corto plazo, pues tal vez están a un vencimiento de 6 meses. Entonces yo los compré, yo invertí comprando esos documentos, me están pagando intereses, es una inversión. Resulta que si yo decido vender esos pagarés, negociarlos, entonces esa disminución de mi activo significa una entrada de dinero o de fondos para mí. Es como que yo les dijera, bueno, mis cuentas por cobrar o mi cuenta clientes disminuyó porque era de 2 millones de quetzales en el año 2023, pero ya para el 2024 solo era de 500,000 quetzales. Esa disminución en mis cuentas por cobrar significa que yo pues cobré dinero. Estuve haciendo muchísima presión, mucha gestión de cobro que me resultó bastante efectiva. Esas estrategias de cobro, entonces entró dinero, cobré. Tal vez logré que las personas más morosas, mis clientes más antiguos en esa antigüedad de saldos, los que me debían por más tiempo, logré que me pagaran. Entonces eso significó una disminución del saldo de las cuentas por cobrar y ahora pues yo tengo dinero por esa razón. Entonces eso es lo que pasa con las cuentas de activo. Em, si por ejemplo yo vendo una maquinaria, estoy hablando de un activo de largo plazo o no corriente que disminuyó porque tal vez yo tenía 3 máquinas y decidí vender una. Entonces, mi cuenta maquinaria disminuyó,
eso es una entrada de dinero o fuente de dinero u origen de dinero. Ahora, con respecto al pasivo y al capital, les comento que pasa completamente lo contrario. Por ejemplo, si una cuenta de pasivo aumenta, es decir, yo tengo una cuenta de pasivo que se llama préstamos bancarios. Entonces, resulta que aumentó porque me extendieron esa línea de crédito, me dieron más plazo, me ampliaron el préstamo, mejor dicho. Entonces, ese aumento en la cuenta de pasivo para mí significó una entrada de dinero, porque me dieron más dinero prestado, ¿verdad? Igualmente, si por ejemplo una cuenta de pasivo que se llama em, bonos a largo plazo, aumentó, significa que yo emití títulos de deuda que me los compraron. Entonces, eso significó para mí entrada, fuente u origen de dinero. Pero si por el contrario, yo me preocupé en pagar mi deuda porque me agobiaba, entonces vine yo y tenía una cuenta de hipotecas, perdón que estoy un poco afectada de la garganta, ya lo había dicho. Entonces, esas hipotecas decidí cancelarlas. Quiere decir que esa cuenta de pasivo disminuyó. Tal vez tenía 1 millón de quetzales en hipotecas y ahora esa cuenta de hipotecas está con un saldo de cero porque pagué completamente la hipoteca. Entonces, eso significó una salida o una aplicación de fondos. Eh, con respecto al capital, pues sucede lo mismo que sucede con los pasivos. Si yo aumento, por ejemplo, una cuenta que se llama acciones preferentes, si hago una nueva emisión de acciones preferentes, esos títulos de participación que pongo a la venta y que forman parte del capital, me los compran, estoy aumentando mi cuenta de capital. Esas acciones preferentes estaban en 500,000 quetzales, pero ahora ya es 1 millón de quetzales, porque hice una segunda emisión de acciones preferentes. Entonces, esa segunda emisión fue de 500,000 quetzales más. Puse a la venta las acciones preferentes, me las compraron, tengo más accionistas preferentes. Entonces, eso significa que me financié de esa manera, que me entró dinero. Y si por el contrario, hay una cuenta de capital que se llama acciones comunes u ordinarias, y yo lo que hice fue disminuir esas acciones, digamos que hice una recompra de adquisiciones o eh, una recompra de acciones o readquisición, creo que le llaman los autores de acciones. Entonces ahí estoy disminuyendo, eh, perdón, disminuyendo mi capital. Em, de eso habla un poquito el autor de este libro de finanzas corporativas en la página, les voy a decir, página 66, creo que habla de eso. De una recompra de acciones significa que la empresa utiliza su efectivo disponible para comprar o para retirar algunas de sus acciones en el mercado abierto, ya sea para eliminarlas, podría ser. Entonces, prácticamente eso es una salida de dinero, ¿verdad? Así que este cuadro es sumamente importante. De este cuadro, pues podemos desprender este otro. Hay quienes me dicen,
Yo entiendo mejor este cuadro que el anterior. Ha pasado que me dicen este cuadro que usted presenta, pues no lo entiendo mucho, pero ya entiendo mejor este otro que prácticamente tiene la misma información. Entonces, ¿qué situaciones me significan fondos provistos o fuente de fondos u origen de fondos o entradas de dinero, para ser más clara? Todas las situaciones que están en esta columna de la izquierda significan para mí entradas de dinero, todas. ¿Y cuáles son esas situaciones que me provocan entrada de dinero? Bueno, cuando disminuye el activo, cuando aumenta el pasivo. Estoy hablando de cuando estamos comparando, por ejemplo, el balance general del 2023 con respecto al balance general del 2024, ¿verdad? Si una cuenta que se llama, por ejemplo, inventarios disminuyó de un año a otro, bueno, yo podría entender que eso es una entrada de dinero o fondos provistos, porque parece que esa mercadería se vendió bastante, eh, y entonces el inventario pues es menor. Claro, alguien podría pensar, de repente no fue por eso, tal vez el inventario disminuyó por otro tipo de razones, quizás había mercadería obsoleta que le dieron de baja. Bueno, puede ser, pero digamos el más común de los casos es que se haya vendido, digamos que lo más probable que uno piensa, ¿verdad? Entonces, cuando disminuye el activo es fondo provisto o entrada de dinero, igual que cuando aumenta el pasivo. Si me dieron más crédito mis proveedores, ¿cómo puede ser eso una entrada de dinero? Bueno, simplemente por el hecho de que me están dando más crédito, pues eso está permitiendo que yo tenga más tiempo el dinero conmigo y que yo a ellos les tenga que pagar, pues, mucho después. Tal vez solo me habían dado un crédito que correspondía a 10,000 quetzales de mercaderías, pero ahora me están dando 100,000 quetzales de crédito. Entonces está excelente porque son 100,000 quetzales que no tengo por qué desembolsarles todavía, ¿verdad? Son fuentes de fondos. Cuando aumenta el capital, las depreciaciones y amortizaciones, jóvenes. Les quiero contar que para hacer el estado de flujos de efectivo, bueno, ya se los había mencionado, no solamente vamos a estar utilizando el balance general, también se va a usar el estado de resultados. Entonces, o erogaciones, y la verdad es que no lo son. De igual forma, las amortizaciones, si ustedes miran, amortización de gastos de constitución de la empresa. Bueno, la ley nos permite amortizar por varios años o a lo largo de varios años esos gastos de constitución, pero no significa de que año con año estemos desembolsando dinero por esa razón o por ese concepto. Simplemente la ley nos permite como repartir ese gasto, como presentar ese gasto de una manera distribuida a lo largo de varios años, pero no significa que estemos haciendo desembolsos.
Y las utilidades después de impuestos que miramos en el estado de resultados, obviamente se van a considerar entradas de dinero. Analicemos ahora la parte derecha, la columna de la derecha, fondos aplicados o salida de dinero. ¿Qué situaciones me significan salida de dinero? Pues cuando un activo aumenta o cuando disminuye un pasivo, eso es salida de dinero, o cuando disminuye alguna cuenta de capital o cuando pago dividendos. Si ustedes miran, por ejemplo, em, dividendos preferentes, esa es una cuenta que significa desembolso. Es probable que la vean en el estado de resultados. También es probable que aparezca dentro del estado de utilidades retenidas y también puede aparecer la cuenta que se llama dividendos comunes o dividendos ordinarios, que son las ganancias que se pagan a los accionistas comunes u ordinarios. Y como sí son pagos, porque eso sí verdaderamente son desembolsos, entonces pues se consideran salidas de dinero. Em, las pérdidas, las pérdidas de la empresa, eh, si uno en el estado de resultados, en lugar de ver ganancias, ve pérdidas, esas pérdidas son consideradas salidas de dinero. Así se consideran, así se trabajan dentro del estado de flujos como aplicación o utilización de fondos o salidas de dinero. Em, no sé si les está pasando a ustedes, perdón, no sé si les está ocurriendo, pero les quiero contar que a algunos estudiantes del primer horario sí les ocurrió de que les generaba muchísima duda eso de que si disminuye un activo es fuente de fondos y si aumenta un activo es aplicación o salida de fondos. Yo entiendo que para muchas cuentas pues tiene sentido verlo así, pero para la cuenta caja no me van a negar que es complicado entenderlo, ¿verdad? Eso de que si disminuye un activo se tiene que considerar origen de fondos o entrada de fondos, pues cómo es posible de que funcione de esa manera con la cuenta caja, ¿verdad? Si disminuye la cuenta caja, porque tengo que verlo como un origen de fondos o una fuente de fondos o una entrada de dinero. ¿Por qué si me disminuye la cuenta caja de un año con respecto a otro, por qué lo tengo que considerar una entrada de dinero? Entonces me gustó mucho lo que expresa el autor Gitman en este párrafo, lo tomé literal del libro de Administración Financiera Básica de Lawrence Gitman. Él dice que la disminución de dinero, porque se libera el dinero que ha estado inmovilizado en el activo y puede emplearse para algún propósito. Por eso es un origen o fuente de fondos. Y por otro lado, un incremento en el saldo de caja de la empresa, es decir, que aumente la cuenta caja de un año con respecto a otro,
Pues es una aplicación o una utilización de fondos por el hecho de que el dinero adicional está inmovilizado en el saldo de caja de la empresa, ¿verdad? Está ahí, diríamos, como estático ese dinero. Entonces, por esa razón se considera como aplicación de fondos. Yo sé que es un poquito complicado poder entenderlo, pero en este cuadro, en la columna que corresponde al activo, pues también entra en juego la cuenta caja. Y son las mismas reglas para la cuenta caja. No vamos a decir que la cuenta caja entonces es especial y las reglas son diferentes. No, la cuenta caja también está considerada, quiero decir, dentro de este cuadro. Entonces, si la cuenta caja, que es un activo, aumenta, eso se va a considerar una aplicación de dinero. Pero si la cuenta caja, que es un activo, disminuye, eso significa que provocó una entrada de dinero o fue una fuente de fondos para nosotros por esa disminución. Entonces hay que también enmarcar la cuenta caja dentro de esto y como les decía, por favor enriquecer la clase con la lectura, ¿verdad? La clase, bueno, no es presencial, virtual, con la lectura del libro, por favor. Ahora, tal y como se los dije a los estudiantes del horario anterior, este curso, Administración Financiera 2, según sondeos que se han realizado, no voy a decir encuesta porque tampoco ha sido así, pero según sondeos que se han realizado en años anteriores, Administración Financiera 2, juntamente diría yo con Administración Financiera 1, son los cursos que se perciben con mayor dificultad de toda el área de administración financiera. Y no estoy diciendo que Financiera 3 y Financiera 4 no tengan dificultad, porque la tienen, pero estos primeros dos cursos diría yo que son eh, mucho más fuertes en contenidos. Entonces, este estado de flujos de efectivo, jóvenes, va a necesitar mucho empeño por parte de ustedes en estudiarse, lo estudien mucho, lo repasen, indaguen más, investiguen, no se queden solo con el libro de texto principal. Am, la verdad es que sí tiene su complejidad y merece que ustedes le dediquen pues una buena parte de su tiempo. No solamente la clasificación que acabo de mencionar, esta es la que nos va a servir para hacer un estado de flujos de efectivo. Es importante que la aprendamos, sí. ¿Qué situaciones provocan entradas de dinero, que son las que están del lado izquierdo? ¿Y qué situaciones provocan salidas de dinero, que son las que están del lado derecho? Adicionalmente, necesitamos manejar esta otra clasificación. En esta otra clasificación siento que sí se extiende un poquito más eh, nuestro libro de finanzas corporativas, específicamente en la página 66, creo, permítame. 66 y 67. Pues está la explicación, el detalle
de lo que corresponde a las actividades de operación, de inversión y de financiamiento, porque los flujos de efectivo prácticamente están presentes en los tres tipos de actividades en una empresa. Entonces, lo que voy a decir ahorita lo voy a decir así a muy grandes rasgos, pero insisto en lo importante que tiene que ser la lectura para este tema, ¿verdad? Porque a veces me han dicho, es que no se mostraba en la presentación todos los componentes o todos los elementos de cada una de las tres actividades. Pues no, porque está detallado en el libro. Entonces, no se conformen solo con la presentación, por favor. Las actividades de operación. Bueno, las actividades de operación se refieren a todas aquellas que tienen que ver con el giro normal del negocio, con lo que ocurre día a día en la empresa, tiene mucho que ver con el objetivo por el cual fue creado el negocio. Y entonces estamos hablando, por ejemplo, de activo circulante, estamos hablando, si ponemos nuestra imaginación en un balance general, tiene que ver con el activo de corto plazo, corriente o circulante. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, con los inventarios, eh, tiene que ver con la cuenta clientes, pero no solamente el activo de corto plazo. También estamos hablando del pasivo de corto plazo, pero relacionado siempre con estas actividades del día a día. Entonces estoy hablando del pago a los proveedores por esas materias primas o por esas mercaderías que nos vendieron. Eh, Estoy hablando de deuda comercial. Estoy hablando, por ejemplo, de que hay impuestos pendientes de pago o hay también deuda social, podría ser, no solo deuda fiscal, podría ser deuda social. Em, a lo mejor tenemos sueldos pendientes de pago, eh, todas esas situaciones que están muy relacionadas con el negocio de lo que ocurre día a día y que tienen que ver principalmente con el circulante. Hay que tener cuidado, ustedes en la lectura se van a dar cuenta de lo que voy a decir, pero dentro del activo circulante pueden haber cuentas que no son de las actividades de operación. Por ejemplo, dentro del activo circulante o corriente, perdón, puede haber inversiones al corto plazo. Y las inversiones al corto plazo no son actividades de operación, son actividades de inversión. Perdón, jóvenes. Entonces, tal vez inmediatamente después de la cuenta caja y bancos viene inversiones en títulos al corto plazo, porque tal vez la empresa compró algún tipo de títulos o de documentos que le están generando intereses a su favor, pero como no es eso realmente el objetivo principal por el cual la empresa fue creada, entonces no se considera una actividad operativa, sino que una actividad de inversión. Eh, Todo lo que concierne a operaciones al corto plazo de operación.
Por ejemplo, los documentos por pagar al corto plazo. Ya hemos dicho que los documentos por pagar al corto plazo es una deuda financiera y como deuda financiera se contempla dentro de las actividades de financiamiento. Así que aunque sea una cuenta que corresponde al pasivo a corto plazo circulante, los documentos por pagar al corto plazo son actividades de financiamiento. Lo digo porque entonces no podemos generalizar diciendo que todas las cuentas del activo circulante y que todas las cuentas del pasivo circulante son actividades de operación. No podemos generalizar. Por eso necesito la lectura, por favor. ¿Qué son actividades de inversión? Bueno, todo lo ocurrido en las cuentas de activo a largo plazo o activo fijo o activo no corriente. Entonces, por ejemplo, todo lo que ocurre con los bienes muebles e inmuebles, edificios, maquinaria, mobiliario de equipo, herramientas, vehículos, equipo de cómputo, etcétera. Todo eso, todas esas cuentas del largo plazo, del activo de largo plazo, son actividades de inversión, incluyendo las inversiones de largo plazo, porque hay una cuenta que se llama así, inversiones a largo plazo, que también tiene que ver con la adquisición de títulos, valor, em, pero que no son al corto plazo, sino a largo plazo, ¿verdad? Entonces son em, documentos que se han comprado, que nos generan intereses, son intereses a nuestro favor, pero que como no corresponden a la actividad primordial de la empresa, entonces se consideran actividades de inversión. Y todas las actividades de financiamiento, pues se refieren a la deuda financiera que encontramos en el pasivo, préstamos hipotecarios, podría ser también bonos a largo plazo, pagarés a largo plazo. eh, Eso en el pasivo. En el pasivo de largo plazo y también les mencionaba el pasivo de corto plazo con la cuenta llamada documentos por pagar al corto plazo. Pero también tenemos que considerar todas las cuentas del capital. Acciones, acciones comunes, acciones preferentes. Las acciones comunes también se pueden llamar ordinarias, acciones preferentes, em, capital pagado en exceso. Bueno, todas esas cuentas del capital pues son de actividades de financiamiento. Entonces, cuando uno está haciendo el estado de flujos de efectivo, jóvenes, por increíble que parezca, uno tiene que ir manejando las dos clasificaciones. En primer lugar, tenemos que colocar tres subtítulos. Tenemos que manejar tres segmentos. El de las actividades de operación, es decir, flujos de efectivo de actividades de operación, flujos de efectivo de actividades de inversión y flujos de efectivo de actividades de financiamiento. Entonces, ese es el orden por actividades, ese es el orden en que tienen que aparecer los flujos de efectivo. Y seguidamente tienen que aparecer eh, en detalle qué es lo que ocurre con cada una de esas situaciones, de esas cuentas. Por ejemplo, la cuenta inventarios
si nosotros decimos, bueno, hubo un aumento en la cuenta de inventarios de un año con respecto al otro. Bueno, acá solo pongo yo el signo más y después el signo menos, pero tenemos que colocar la palabra aumento en inventarios. O tal vez tengo que colocar, porque quizás fue al contrario, entonces tal vez tengo que colocar disminución en inventarios. Y ya la información numérica que coloque acá también va a estar muy relacionada con el hecho de que sea pues una entrada o una salida de dinero. Porque, por ejemplo, si es un aumento en la cuenta inventarios, que es una cuenta de activo, pues ustedes saben que un aumento en el activo, pues es una aplicación o salida de dinero. Entonces, la variación que voy a colocar aquí va a tener que ser negativa por el hecho de que es salida, salida de fondos. O, por ejemplo, si me voy a las actividades de financiamiento, por ejemplo, con la deuda a largo plazo. Vamos a imaginar que la deuda a largo plazo aumentó. Entonces aquí yo voy a colocar incremento de la deuda de largo plazo. Esa es una situación que a mí me representa entrada de dinero. Entonces, la variación que voy a colocar acá va a tener un signo positivo. Em, ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que hay que manejar las dos clasificaciones a la hora de hacer el estado de flujos. Tiene su nivel de dificultad, como ya se estarán dando cuenta, y tampoco va a ser rápido que vamos a llegar a esto. No crean ustedes que ya ahorita me voy a poner a hacer el estado de flujos. Lleva su procedimiento, pero claro, ahorita les estoy mostrando a grandes rasgos o a grosso modo cómo nos estaría quedando em, al final ese estado de flujos de efectivo, ¿verdad? Más o menos cómo nos va a quedar, porque pues es como una estructura así muy general, pero ya más detalladamente lo vamos a llegar a realizar después. Entonces, no sé si hay alguna inquietud, algo que quieran consultar. Bueno, para dejarlos, digamos, en el mismo punto en el que me quedé con el otro horario, yo sí les agradecería que saquen esa hojita, si la tienen guardada o que la impriman, por favor, es lo ideal. Esa hojita que les coloqué en Classroom el día de ayer. Si pudieran levantar su mano las personas que lo tienen impreso, por favor.